Algo sobre nosotros. Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarle y darles la bienvenida. Espero que ustedes estén muy bien, que le estén pasando muy bien. Qué barbaridad, qué cambios de clima, qué cambios de clima. Ahorita, mira, rico, airecito, fresquecito, pero bueno, eso nos recuerda. En este mes ha estado cambiando mucho el clima. ¿Se han dado cuenta? Calorcito, lluviecita, fresquecito, airecito. Yo creo que a través de ese clima el Señor pues nos da la oportunidad de estarnos moviendo, ¿no? No te acomodes, no creas que hay calor. A ver, un poquito de frío. A ver, no creas que está seco. A ver, un poquito de agua. Pero bueno, es un gusto, nos recuerda la vida, nos recuerda el constante movimiento en el que hemos de estar, nos recuerda el susurro, ese, ¿cómo se llama? La brisa del Espíritu Santo que nos estamos preparando después de la Pascua. Viene Pentecostés, pero antes, casi al término de los 40, como a los 40 días, viene la ascensión del Señor, lo cual es, creo, mañana. Pero también mañana la Virgen de Fátima. Acabamos el 23 o 24 de mayo, estuvimos comentando en este programa, recuerdan, Nuestra Señora de la Esperanza. Qué cosa tan más bonita. A mí me toca, me mueve las diferentes revelaciones, presentaciones, advocaciones que hay de nuestra Madre. Y en la iglesia, qué rica es, sus tradiciones, debiéramos de sentirnos verdaderamente orgullosos de la fe que profesamos, orgullosos de la iglesia a la cual, de la cual formamos parte. El día de hoy hay un evangelio muy lindo. Estas semanas o estos días, si te has dado cuenta, el Señor, a través del Evangelio, nos está hablando del amor. Primero todos los pasajes en relación a la resurrección, luego en relación al pan de vida, si los recuerdas. Ahorita nos está preparando al Pentecostés. Si tú estás de alguna manera pendiente y leyendo tu Evangelio todos los días, te darás cuenta que es como un proceso, un constante proceso. Estamos en esa preparación, estamos en ese aprendizaje, vamos caminando con el Señor. Entonces es un proceso el que se nos va presentando a través del Evangelio. Ay, cuando quiero cerrar una página no me sale, no te digo pues, qué bárbaro. Y yo que no soy muy trucha en esto, bueno, ya, ni modo. Entonces, en el Evangelio, el día de hoy, nos está hablando del amor. ¿Por qué nos está hablando? A ver, vamos a leer un poquito. Es el Evangelio de San Juan, según recuerdo. A lo mejor me equivoco, ¿no? San Juan 16. Aún tengo muchas cosas que decirle, todavía no las puedo comprender. Cuando venga el Espíritu de la verdad nos irá guiando. Él me glorificará primero y recibirá de mí todo lo que les vaya comunicando. El gran misterio, ese amor que se nos va presentando. ¿Por qué nos pedirá amar? El gran misterio
es el Espíritu Santo, pero me voy a adelantar un poquito o me voy a trazar un poquito en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, cuando hoy es el capítulo 16. Y les voy a decir por qué. Porque yo me quedé en la pregunta que hacía en algún momento Gregorio Magno, leyendo y reflexionando el Evangelio de San Juan en el capítulo 12. Y él se preguntaba, ¿por qué nuestro Señor nos manda amar? Que se amen los unos a los otros, etcétera, ¿verdad? Y San Gregorio Magno decía, reflexionando en este Evangelio, todas las palabras sagradas están repletas de este mandamiento del Señor. El amor. El amor. Pero entonces, ¿por qué el Señor dijo que el amor era un mandato? Y eso es lo que me quedé un poquito pensando. ¿Por qué? Si el Señor nos invita, si el Señor nos da libertad, si el Señor... ¿Por qué el amor, dice San Gregorio Magno, nos manda a amar? ¿Por qué nos manda a amar? Este es mi mandamiento. Amaos los unos a los otros. Y muchos de nosotros no tomamos en cuenta esta palabrita. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo les pido. Esto es lo que ustedes han de obedecer. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Este es mi mandato. Este es mi, ¿cómo se llama ese papel que se deja para una herencia? Testamento. Que se amen los unos a los otros. Ese es el fundamento de nuestra fe. No amar sería entonces ir contra la ley de Dios en el mandamientos nuevos. O sea, eso lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la iglesia, pero es la reflexión que estaba haciendo. Entonces, si yo no amo, estaría yendo contra lo que Él me está pidiendo. Si yo no perdono, que es fruto del amor, no estaría obedeciendo sus mandatos. ¿Será pecado? ¿Estaría pecando? Lo tengo que confesar. Porque el Señor dice, les doy un mandato nuevo, ¿no? Que se amen los unos a los otros. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Cuando tú reflexionas en los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero? Amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Se dirige a Él. El tercero, santificarás las fiestas. Pero observen del cuarto en adelante. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio. Estos los mandamientos, si tú los analizas, corresponderían al segundo mandamiento que nos dio Dios: amar al prójimo. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Lo habíamos observado? Entonces,
Cuando nosotros analizamos ese decálogo, y se llama así porque son las 10 palabras, y los mandamientos son las 10 palabras que se recogen de la ley dada de Dios a ese pueblo de Israel, que está en el Éxodo, capítulo 34, en el versículo 28. Y estos mandamientos corresponden a los mandamientos del amor. Los 3 primeros corresponden a amar a Dios. Vamos a empezar. Nuestro Señor dio el decálogo, la ley, a Moisés. Las 10 palabras. En Éxodo 34, en el versículo 28. Pero luego viene nuestro Señor Jesucristo y dice, los más importantes son 2, amar a Dios y amar a tu prójimo. De este decálogo, los primeros 3 mandamientos corresponden a amar a Dios. Corresponden al primer nuevo mandamiento dado por nuestro Señor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Su nombre y santificarás las fiestas. Los 3 primeros. Si tú faltas a uno de ellos, estarías faltando al amor de Dios. El primer mandato. Hombre, no voy a misa. Hombre. Estamos faltando al amor de Dios. Pero los otros 7, honrarás a tu padre, a tu madre, no cometerás actos impuros, no robarás, no matarás, no, todos. Es para el pueblo elegido. Y cada uno en particular nos ofrece un camino de vida liberada de la esclavitud. ¿De qué? Del pecado. De la opresión. ¿De qué? De la maldad. Corresponden al respeto y al amor del prójimo. Corresponden al respeto y al amor del prójimo. Nuestro Señor Jesucristo se refiere a los 10 mandamientos cuando viene este joven y le pregunta, ¿cómo he de conseguir la vida eterna? Maestro, ¿qué he de hacer yo para conseguir la vida eterna? Y nuestro Señor le contesta, si quieres la vida, guarda, obedece los mandamientos. Y entonces cita los preceptos que se refieren al amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y finalmente nuestro Señor Jesús lo resume de una manera positiva. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dieron cuenta? Él refiere los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. No cometerás adulterio, no. Pero luego lo resume de una manera positiva. En pocas palabras, ama a tu prójimo. Ahí está la base bíblica de esta reflexión. El Catecismo de la Iglesia Católica se refiere a los mandamientos en su tercera parte, en la segunda sección. Y ahí perfectamente también podemos recordar que San Pablo en la carta a los Romanos nos dice, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás,
no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es la ley en su plenitud. Qué interesante. Valdría la pena hacer una revisión de los mandamientos en reflexión para darnos cuenta de la importancia que tienen en nuestra vida moral. Y más que eso, saber que esa tabla de la ley o la ley en la tabla es el camino de nuestra vida. Que en las Sagradas Escrituras, con claridad, vemos la referencia que hay de ello. No lo establece la iglesia. Aparte están los mandamientos de la iglesia, sí. Pero el Señor los vino a resumir. Le vino a dar ese toque positivo y afirmativo para nuestra vida. Pero le vino a dar también la importancia de vida y a decirnos: este es el camino de tu vida. Con esto alcanzarás la vida eterna. Esto es tan interesante, hermanos, porque muchos de nosotros, muchos de nosotros, no nos recordamos los mandamientos, no revisamos los mandamientos, no hacemos un examen de conciencia con los mandamientos, no reflexionamos sobre los mandamientos y no los confesamos. Cuando tenemos la libertad de sentirnos y vivir nuestra libertad en el sacramento de la confesión, vamos al sacramento de la confesión para hablar de lo que hace nuestro esposo, para hablar de lo que hacen los hijos, para contar nuestras depresiones. Y no digo que no es importante, pero a la larga o al final, lo más importante, que es salvaguardar tu alma, no le damos esa atención debida. Y después, esto es lo que nos hace sentir mal, lo que nos pone en soledad, lo que nos deprime, lo que nos lleva caminando bajo una opresión y una esclavitud. Este es mi mandamiento: amar los unos a los otros. Y ya hablamos cómo se conecta con los mandamientos. Y ya hablamos cómo nuestro Señor los recuerda. No son mandamientos del Antiguo Testamento, de la tabla de Moisés nada más. Nuestro Señor los refiere. No es, bueno, que llamarás a tu prójimo de una nueva manera. No. Todo eso que ya se dijo significa esto: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque con ello obtendrás tu propia libertad y el camino que te llevará al cielo. Dice San Gregorio Magno, ¿por qué nos pide amar? Porque los mandamientos surgen del amor. Porque todos los preceptos son solo uno. ¿Y por qué todos ellos? Y el único fundamento de ellos es la caridad. Lo leímos hace un momento, me parece, en la carta a los Romanos. Dice, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es la ley en la plenitud. ¡Oh, wow!
Y yo que pensé que las obras de caridad era un gesto de ser buena gente. No, señor. Es cierto. Es un fruto del amor, de la misericordia. Sí, pero tomémoslo en serio. Quienes lo están viviendo como el fruto del encuentro con el Señor, qué lindo, qué bonito. Pero quienes todavía dicen, bueno, mira, doy lo que me sobra, si tengo tiempo, no es necesario, yo aquí estoy cómoda, mira, yo tengo mucha necesidad, ¡ey! Lo manda el Señor, tómalo en serio. Porque al respetar cada uno de estos preceptos, está respetando el amor al prójimo. Y el amor al prójimo implica caridad. Y la caridad es la plenitud de la ley. Qué serio es esto, ¿eh? Dice San Gregorio Magno, las ramas de un árbol brotan de la misma raíz. Por tanto, todas las virtudes nacen de la caridad. La rama de una buena obra no permanece vigorosa si se separa de la caridad. La rama de una buena obra no es vigorosa si se separa de la caridad. ¿Y qué es la caridad? El amor mismo. La plenitud del amor. La hermana Teresa de Calcuta y muchos ejemplos de santos nos enseñan, Santa Faustina y bueno, cuántos santos no nos dicen que hay que hacer las cosas con amor. Que hay que hacer los gestos más insignificantes para el Señor, con el Señor. Los mandamientos del Señor son numerosos, sí, pero a la vez, dice San Gregorio, son uno solo, con múltiples obras, sí, pero con una sola raíz, y es la raíz del amor. ¿Cuáles serían esas múltiples obras? En la caridad, honrar al padre y a la madre, no matar, no codiciar, no, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las obras que tienen su raíz en el amor. Pero ¿en qué momento hemos cortado la rama de la raíz o la rama del árbol? ¿O hemos separado el árbol de la raíz? Si lo separa de la raíz, ¿qué va a pasar? Muere. Sí, claro. ¿En qué momento cortamos la rama del tallo? ¿Cuando dejas de hacer lo que haces? ¿O cuando haces lo que haces sin amor? Cuando haces lo que haces sin la presencia de Dios. Cuando haces lo que haces sin oración. Cuando haces lo que haces sin estar tú alimentándote de Dios, de la gracia. Yo escuchaba ayer a Leti, bueno, dijo muchas cosas muy interesantes como siempre, pero en la coronilla ella siempre comparte alguna cita de Santa Faustina y hace alguna reflexión. Y me llamó la atención justo en algún momento, se me fue. Ay, qué bárbara. Ay, qué bárbara. Es que estaba pensando en otra cosa. Bueno, ahorita me he de acordar que precisamente hablaba un poquito del amor. Pero bueno, ahorita, perdón, se me fue. Estaba pensando en otra cosa a la vez. Bueno, ¿cómo
mantener este amor? ¿Cómo? ¿Cómo mantener este amor? Bueno, el mismo Señor nos lo da a entender en la mayoría de los preceptos de su evangelio. Él ordena a sus amigos a que se amen en Él. Para empezar les dice, pues ya no son mis servidores, ya no son mis amigos. 1, 2, hay que amar en Él. El que ama a su amigo en Dios y también al enemigo en Dios. Al amigo y al enemigo, porque eso es amar al prójimo. Y hacer eso significa llegar a la caridad, que es la plenitud del amor. ¡Claro! Pero ¿quién dijo que esto sería fácil? Por supuesto que no lo es. Por supuesto que se requiere. Ya me acordé que decía Leti que para ella lo importante era la oración, la comunión, la confesión. Por supuesto, porque esas son las raíces del amor. Ese es estar en la vid. Así las ramas no se van a secar. Así las ramas darán fruto, porque se está amando en Dios, dentro de las múltiples obras que deben de llevar al amor. Esta rama en la confesión, con la gracia de la Santa Eucaristía, permanecerá vigorosa. Pero sin la Santa Eucaristía, sin la constante confesión, ¿qué va haciendo la rama? Pues se va secando, ¿cierto? Hagas lo que hagas dentro de las múltiples obras, si no tienes alimento, por mucho que hagas, la rama se seca. Porque no es lo que está aquí, lo que estás haciendo, es lo que estás alimentando. Pues ¿cómo crecen los frutos de un árbol? Si no es por el alimento que obtiene a través de las raíces. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo quieres que las obras tuyas o aquellas que dices ofrecerle a nuestro Señor dentro del campo de servicio y apostolado tenga frutos? Ahorita lo puedes entender. Es que yo veo que nadie viene. Es que como que ya se está desapareciendo el grupo. Es que, ya me está aburriendo. Es que como que ya nos estamos enfriando. ¡Ey! ¿Cómo están tus raíces? Pregúntate mejor si esa rama no tiene el vigor que debe tener, pero que solo la fuente del amor y el alimento del amor le puede dar. La Santa Comunión, la oración, la confesión. Con ello, ya hablaba Leti ayer de la perseverancia, nosotros hemos visto frutos hermosos por la perseverancia del rosario diario, la coronilla diaria. Ay, Dios mío, 2 horas ahí, no tengo tiempo. Bueno, no lo hagas. Pero quienes lo están haciendo están empezando a ver esos frutos silenciosos porque están adquiriendo un vigor diferente que no tenían antes. Y se resplandecen las ramas. Adquieren color, adquieren vida, adquieren frescura. Ya no las escuchamos decir, nos estamos enfriando. Por supuesto que no. Cada día en la oración
Es un mini retiro para un alma, para una persona, perdón, y alimento para el alma. Y solo así nos prepara también al reto mayor, amar al enemigo. Porque amar en Dios nos exige un amor que va más allá de lo que nosotros creemos. Hay personas, dice San Gregorio Magno, que aman a sus familiares, pero solo son movidos por el sentimiento de afecto que surge por ese parentesco natural. Pero las palabras sagradas del Evangelio no hacen a estos hombres ningún reproche. Pero lo que espontáneamente se le da a la naturaleza es una cosa, y aquello que se da por caridad en obediencia es otra. Ojo, cuidado. Por eso hasta la misma palabra de Dios dice, pues ¿qué sentido tiene amar al que ya amas? Es muy claro lo que nos habla el Señor, pero no lo conocemos. Si leyéramos a conciencia cada línea, cuando te preguntas, ¿pero qué quiere el Señor de mí? Quiere eso. Ahí está escrito. Ahí está el testamento. Quiere que ames. Quiere que ames a tus enemigos. Quieres que tome los mandamientos como tu ley de vida. Quiere que no hurtes, que no robes, que no des falso testimonio, que no. Ahí está. Una cosa, dice San Gregorio Magno, es amar a quien ya amas de manera natural, tus tíos, tus hermanos, tus primos, ¿verdad? Pero otra, muy diferente, es la caridad en obediencia. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Es que no me cae bien, pero el Señor dice que ames. La caridad en obediencia. Cuando ya hablamos de obedecer, ya está conectado con mandato. ¿Cierto? Te pide que ames. Obedece en caridad. O caridad en obediencia. Dice San Gregorio, las personas a las que me he referido aman sin duda a su prójimo, pero según la carne y no según el espíritu. Porque ese amor que nos pide Dios se requiere de la gracia y es con ayuda del espíritu. Y es un amor de espíritu. Nosotros nos hemos dado cuenta en nuestra familia de 365 días que nos queremos ya nos queremos. No somos hermanos de sangre, no somos primos, no es un amor por naturaleza, es un amor por espíritu. Nos une el mismo espíritu. Eso es fraternidad. Eso es caridad. Cada uno, 20, 30 gentes perseverantes, imagínate, sus propias personalidades, pero nos amamos, nos vamos queriendo, nos vamos encontrando, nos vamos extrañando. Es el amor en el espíritu. Y dice, este es mi mandamiento. Amaos los unos a los otros. Pero el Señor termina con esta línea, como yo los he amado. Eso es amar en Dios. Ama como tu Dios. ¿Amas poquito? Entonces tú eres de aquellos que creen que Dios te ha amado poquito.
¿Te das cuenta lo que nuestro Señor ha hecho en la cruz? La donación total de Él. Entonces el Señor te pide una donación tuya para los demás. La madrugada que estaba haciendo mi oración, me quedé reflexionando. Esa fue mi conclusión. Y mi respuesta al Señor es: dame la gracia para hacer la donación para mis hermanos y la ofrenda para ti. Debemos de pedirle al Señor la gracia de saber donarnos. Nos vamos a ir de una vez. Vamos a Santoral de una vez. Regresamos para concluir. Creciendo en santidad. ...12 de mayo... Santos Nereo y Aquileo. Aunque conocemos muy poco acerca de San Nereo y San Aquileo, sabemos que fueron soldados del ejército romano que persiguieron a los cristianos primitivos como parte de sus deberes. Podríamos imaginar que tales actos hubiesen endurecido sus corazones, pero sucedió lo contrario. Nereo y Aquileo sintieron que Dios los llamaba para hacerse cristianos ellos mismos. Era una decisión que les costaría la vida. La tradición dice que fueron decapitados en la isla de Terracino. Nereo y Aquileo tuvieron que conocer los riesgos de convertirse al cristianismo. Estaban dispuestos a afrontar el peligro porque también sabían que Dios estaría ahí para ellos. Entendieron que ninguna recompensa duradera llega sin un profundo sacrificio personal. Como dijo el Papa Dámaso en su epitafio para los soldados santos: confesando la fe de Cristo se regocijan para aportar testimonio de su triunfo. Aunque nunca seamos martirizados por causa de nuestra fe, somos llamados a morir a nuestro egoísmo y nuestra codicia. Somos llamados a abandonar las posesiones materiales de modo que podamos dejar sitio a la riqueza eterna. Como San Nereo y San Aquileo, solo podemos tener el valor de hacer estos sacrificios cuando confiamos lo bastante como para volver nuestras vidas y corazones enteramente hacia Dios. ¿En qué áreas de mi vida tengo miedo de confiar en Dios? ¿Qué sacrificio está pidiendo hoy Dios de mí? Hoy confiaré en que nada me ha de suceder sin el conocimiento y la aprobación de Dios. Estaba yo ahorita que estaba hablando de... Ay, bueno, déjenme saludar un poquito a nuestros amiguitos. Y ahorita les voy a... Hoy precisamente en la reflexión que tengo con nuestros equipo, justo de esto vamos a hablar un poquito. Hola Margarita Santiago, buenos días a todos en el estudio. Hola Alex y a toda la audiencia. Rosalba, buen día. Betty, buenos días. Los evangelios de esta semana nos hablan de la preparación y la despedida física. Sí, porque nos está preparando ahora el que vendrá. ¿Y quién es el que vendrá? El Espíritu Santo, ¿no? Es así como, ya me voy, pero no están solos. Ahí les dejo. Yo diría que esta es la iglesia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cierto? Que es bajo quien está caminando. Yolanda Limón, Celia Hernández, buenos días, ¿cómo están? Luisita, hola Luisita, buenos días, ¿cómo estás? Rosalba, Chayo Muñoz, buen día. Gabriela Medrano, ¿cómo estás? Hola. Bueno, pues yo tengo por ahí un esquema, tengo varios, pero encontré una versión. Tengo varios en diferentes versiones, pero me encontré una versión que justo voy a reflexionar con mi equipo y tiene cierta relación, por eso lo fui a buscar, con lo que estamos hablando. Porque hablábamos de la raíz del amor en esta figura de un árbol, ¿cierto? A lo mejor se las doy a la reflexión matutina, al grupo. Si
tus raíces son el amor, tus ramas van a ser virtudes. Si tu vida es dirigida por el Espíritu Santo, las ramas, los frutos serán los dones del Espíritu Santo. Y estaremos viendo en estas ramas vigorosas, frescas y llenas de vida, la caridad al prójimo, la mansedumbre, la humildad, la pobreza de espíritu, la pureza de intención, la generosidad, la castidad, la templanza, la laboriosidad, la madurez. Estaremos viendo crecer esas ramas en quien ha puesto y ha echado bien profundas sus raíces en el amor. Y obviamente cada una de estas ramas, como un buen árbol, pues tiene sus ramitas, que se van a hacer las expresiones de estos dones, de estas virtudes. Por ejemplo, vamos a ver en la humildad, ¿no? Se va a expresar con un testimonio de la verdad, con una renuncia de sí mismo, con una actitud obediente, con una actitud de confianza, con una actitud de apertura y docilidad. Vamos a ver la obediencia, pero a la vez el espíritu de lucha en esa persona. Si ponemos el ejemplo de la virtud de la sencillez, o ¿cuál quieres? La templanza, la rama de la templanza, pues en esa persona vamos a ir encontrando la moderación, el control de sus pasiones. Vamos a encontrar la constancia, la firmeza en sus pasos, particularmente frente a las tentaciones. Vamos a encontrar un espíritu de sacrificio también, en el buen sentido, que van conformando y vistiendo esa rama. Qué hermoso, ¿no? ¿Sí o no es para tema de Mariano? Hola, Rosalvita. Y esto, la única manera gráfica que a mí se me ocurre, y cuando daba los talleres era la única manera, por eso tengo varias versiones de los árboles de virtudes. Tengo otra de pasiones dominantes, así en forma de un árbol. Porque se me hace una manera muy clara, descriptiva de lo que pasa en nuestra vida y cómo se va expresando en las personas. Cuando no tenemos bien puesta la raíz en el amor, entonces la raíz puede quedarse en el egoísmo, en el yo. Y ni qué decirte de las pasiones dominantes, porque las pasiones dominantes también las tengo y las tengo como un árbol. Van expresándose la soberbia, la vanidad, cada uno. Y me parece que es San Agustín, puedo equivocarme, que dice, es bueno conocerse a sí mismo. ¿Por qué actúo como tal? ¿Qué me mueve? ¿Por qué hice esto? Para poder entender dónde he dejado la raíz de este árbol que soy yo. ¿Sobre qué estoy parada? ¿Sobre amor? ¿Dios? ¿O yo misma? Yo puedo, yo hago, yo estoy segura de mí. Entonces la raíz se queda en el egoísmo. Ya no le di lugar a Dios.
Ya no le di lugar al mandato del amor. Ya no le di lugar al espíritu. Y cuando la raíz se queda en el yo, se puede expresar o con soberbia o con sensualidad. Así va a crecer el tallo. Una de esas dos, o las dos, un poquito de las dos, como quieras, va a conformar el tallo de esa persona. Las piernas de esa persona, sobre las que está parada y dónde está caminando y cómo está desarrollando el día a día de esa persona. ¿Y cómo se expresan? Bueno, si a la larga tu egoísmo te lleva y te inclina más hacia la soberbia, pues vamos a encontrar una persona orgullosa, una persona con ira, una persona con envidias. ¿Qué sentimientos, qué hojas viste en esta rama? Pues el furor, el odio, el arrebato, el desaliento, la violencia, la intriga, la duda, la calumnia, la crítica, la falta de aceptación. Y al final, todas esas hojitas son la vestidura de esa rama, porque la raíz no es la que quiere Dios. Y el tallo se queda como fruto de mi yo. ¿Qué es lo que prevalece en tu vida? Entonces, nosotros decíamos y empezamos este tema con la pregunta de San Gregorio Magno: ¿por qué nos manda amar? ¿Cómo la contestarías? Ya vimos que su mandamiento, ya vimos su fuente bíblica, ya vimos su conexión con la ley de Dios, ya vimos los sacramentos, ya vimos la rama, el árbol de la vida. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Te das cuenta lo que Dios te pide? Porque si este árbol, que es el árbol de los obstáculos, que es el árbol de los vicios, le pusiéramos la gotita de amor, todo se convertiría en vigor, en frescura, en vida, en un color verde de esperanza, y se expresaría en una caridad plena. A la larga, mi hermano, a la larga nos lleva a la felicidad, que es la razón por la que fuimos creados. San Gregorio Magno termina diciendo: el Señor nos dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Pero añade también, como yo les he amado. Y el Señor no te ha amado con egoísmo, con soberbia o con sensualidad. Esta clase de amor no viene de Dios. Termina San Gregorio diciendo: estas palabras significan claramente amar por la misma razón que yo os he amado. Y yo te diría, con la misma donación, con la misma intensidad, como el Cristo te ha amado a ti. ¿No tendríamos derecho de recibir ese amor que es tan grande? Siempre es un amor abundante, porque el Señor espera que lo compartas con algo más, con alguien más. ¿No tendríamos entonces derecho para tomarlo, hacerlo nuestro, en virtud de nuestro egoísmo y negándoselo a aquel que el Señor nos pide amar?
con toda esta información que hemos dado esta mañana, te dejo la pregunta y te pido que te la hagas tú mismo. ¿Por qué el Señor te manda amar? Quizás ya tienes un criterio para poder responder y entonces pudieras irte a una segunda pregunta. ¿Yo amo? ¿Y amo como Dios me ha amado? Les doy un mandamiento nuevo. Hermanos, una iglesia que ama es una iglesia fraterna. Una iglesia que ama es una iglesia en una caridad constante. Una iglesia que ama ha de ser misionera. Una iglesia que ama es susceptible a la necesidad de los demás. Una iglesia que ama es una iglesia unida, porque también la unidad forma parte de esa caridad. Si vas a tu sacramento de confesión, de reconciliación, bueno, en ese examen de conciencia puedes empezar ahora ya con esta pregunta. Los dejo y estén pendientes en nuestras redes sociales para que sepas. Mañana, el viernes vamos a retransmitir alegremente y gustosamente la entrega de los premios del 10 de mayo de la Misión María Madre de la Esperanza. Y vamos a tener un retiro para aquellos deseosos por conocer más sobre Santa Faustina, el día junio 12, el silencio y Santa Faustina, un instrumento, un medio para amar a Dios.